Vamos a orar entonces para arrancar. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento abrimos tu palabra confiado de que tú nos darás bendición y que podamos sacar un mensaje alentador para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Recuerdan ayer, ¿verdad?, que hablábamos de David y que David se veía sin perspectivas, ¿verdad?, porque pasó muchísimo trabajo. Y hablábamos entonces de que no solo era perseguido por Saúl, sino que ¿quiénes fueron los que se juntaron con él? La gente más mala que habían. Y aparte de eso, los que estaban tristes, endeudados, amargados, toda esa gente, todos los que tenían problemas. O sea, como que a David todo se le pegaba, ¿verdad? Todas las cosas malas. No solo bastaba que lo estaban persiguiendo, no solo bastaba que no tenía rey, no lo habían elegido rey, no tenía nada. Sin embargo, aún en su crisis, en su situación, recordamos Salmo 138:8, que él decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. O sea, a pesar de estar fugitivo, y a pesar no solo de estar fugitivo, sino de estar triste, y a pesar de que la gente que se juntaron con él estaban peor que él, sin embargo, en esa situación de crisis, él estaba seguro de que el Señor iba a cumplir su propósito en él. Y entonces decíamos que es lo mismo que Cristo hace. Cristo en esta tierra estuvo con los tristes, los desconsolados, los enfermos, y él le dijo, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ahora vamos a ver 3 ideas de por qué David estaba seguro de que contra tiempo, contra situaciones difíciles, el Señor iba a cumplir su propósito en él. Y eso está en el Salmo 139. Así que ahí vamos a ver 3 ideas en el Salmo 139. Yo no lo voy a decir en el orden que está ahí, pero vamos a conectar igual. Así que decíamos que David, ¿verdad?, pasó un sinnúmero de problemas, quizás se veía sin futuro, sin reino, sin nada. Sin embargo, él decía y afirmaba que el Señor iba a cumplir ¿cuál? Su propósito. Y en el Salmo 139, a partir del versículo 13, está la primera razón que yo quiero compartir con ustedes. ¿Por qué David estaba seguro de que Dios iba a cumplir su propósito en él? Y la misma razón que nosotros debemos tener, que a pesar de la situación de la vida, Dios tiene un propósito para nosotros y Él lo ha de cumplir. Y dice el versículo 13, la primera razón viene ahí, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de tu madre, de mi madre, perdón, sí. Te alabaré, porque formidables, ¿qué? Y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma, ¿qué? Lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y esta es la parte que quiero que quede ahí, en la mente ahora. Y en tus libros estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna de ellas. Hay una versión de la Biblia de las Américas, dice que mis días estaban en tus libros. Aquí la primera razón viene porque David está seguro de que Dios va a cumplir el propósito. Número 1, David está seguro de quién lo creó, de quién lo formó, quién lo hizo. Eso es como cuando uno compra un electrodoméstico y busca el manual de cosas. ¿Qué es lo primero que dice? Si hay algo que usted no conoce de esto, llame a quién, al fabricante, porque el fabricante le va a explicar a usted cómo es que funciona la cosa. Así que David aquí está seguro que Dios va a cumplir su propósito porque número 1, él sabe que lo creó. Él sabe cómo está estructurado o cómo estaba estructurado su cuerpo, su pensamiento, todas sus cosas.
Pero no solo eso, sino que también David afirma que todas las cosas de lo que iba a suceder en su vida estaban en sus libros. O sea, que antes de nosotros existir, antes de nosotros venir al planeta Tierra, ya en lo oculto el Señor nos había formado. Y no solo eso, sino había escrito lo que iba a pasar de principio a fin. Pero usted quizá dirá, pero bueno, y entonces él escribió tantas cosas malas que me pasan. Tantas situaciones difíciles. Aunque Dios no es el responsable de todas esas cosas, pero aún nuestras lágrimas están escritas en sus libros. Busquen Salmo 56:8 y miren lo que dice allí. Salmo 56:8. Dice allí: mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No está en ellas escrita en tus libros? Cada sufrimiento, cada paso que damos, cada preocupación, aunque nosotros quizás no lo podamos percibir, el Señor lo tiene pendiente. Y es por eso que David ahora asevera: Señor, si tú me elegiste para ser rey, no importa que yo sea un fugitivo, no importa que yo ande huyendo de Saúl, no importa que los filisteos me quieran acabar, no importa que solo la gente mala, perversa, como dice 1 Samuel 30, ande conmigo. No importa que solo los tristes, los que son sin propósito, los que no tienen nada, están conmigo. Si en tus libros está que yo voy a ser rey, yo lo seré. La situación es que a veces nosotros creemos que los propósitos de Dios para nuestra vida están en otros caminos o en otros planes, en otras situaciones. Y a veces nosotros mismos queremos como avanzar ese tema. Pero asimismo, como está escrito toda nuestra vida en los libros de Dios, y ya Él sabe cómo se va a desarrollar nuestra vida, lo que más nos conviene es que entonces seguir su camino. Sí, dígalo. Así es, así es. Así que, mis hermanos, David estaba seguro de eso, porque sabía que ya todas las cosas de su vida estaban escritas. Así que él tenía esa ventaja. Por eso David vivió conforme al corazón de Dios. Porque él sabía que si Dios lo iba a conducir por ese camino, aunque en el camino hubieran dificultades, aunque en el camino él llorara, aunque en el camino él se amargara, aunque en el camino él sufriera, al final, si Dios había escrito que él iba a ser rey, él iba a ser rey. Y lo fue. Y lo fue. Asimismo, Dios tiene en sus libros escrito nuestra vida también. Y si estamos destinados para salvación, en sus libros está escrito eso, al final seremos salvos. Pero claro, así es. Así es, así es. Así que la primera razón importante también para nosotros asegurarnos de que Dios va a cumplir el propósito en nosotros
Y eso no tiene que ver con tiempo, ni edad, ni nada, no importa. Yo le decía ayer que Caleb logró su propósito a los 80 años. Y si a los 80 años que el Señor a los 90 tiene el propósito para ti, Él te dará la fuerza para que eso se cumpla en ese tiempo. Fíjense que cuando él le dijo a Josué, mira, ahora me toca calar este monte, me toca conquistarlo, dijo, no, pero tú con 80 años, no, yo me siento con la fuerza de 20. Porque quien da fuerza al cansado es Cristo Jesús. Y Él es el que levanta al caído. Y multiplica nuestras fuerzas. Así que David aquí está diciendo, mira Señor, tu propósito se va a cumplir en mí primero. Tú me formaste, me creaste. Me diste forma, me diste vida. Así que yo soy criatura tuya. Pero no solo eso, sino también en tus libros está escrito todo lo que va a pasar en mi vida. Así que yo estoy seguro, decía él, que aunque pase lo que pase, si tú me estás destinando a ser rey, en algún momento yo seré rey. Y antes de ser rey pasó mucho y pasaron muchos años y mucho tiempo y quizás mucha gente lo intentaron desanimar. Sin embargo, él estaba seguro de que Dios iba a cumplir su propósito en él. Y es como dice ahí la canción, que cuando Jesús llega, los propósitos de nosotros se cumplen y se hacen realidad. La segunda razón por la que David estaba seguro, ya él sabía que el Señor lo había creado, así que el Señor tenía el manual de fabricación de David. Y lo que él hizo fue preguntarle al dueño, oye, ¿cómo tú quieres que yo ande en esta vida? Porque yo sé que tú vas a cumplir tu propósito en mí. Yo sé que lo que está escrito en tus libros se van a hacer una realidad. Así que nosotros debemos empoderarnos de eso. El Señor nos ha llamado a vivir una vida con propósito también. El tema es, o el problema es que muchas veces nosotros los propósitos los vemos desde el punto de vista material nada más. Si tengo mucho, ese es el propósito de Dios. Usted no escucha a la gente cuando tiene mucho dinero, yo soy bendecido, yo soy bendecida. Y cuando tengo olla, como decimos en dominicano, entonces dice, ay, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está aquello? Sin embargo, en primer lugar, lo que Dios espera es salvarnos. Él vino a dar, mandó a su Hijo a dar su vida por nosotros para salvarnos. Pero junto con eso también el Señor trae la bendición. Porque Él anhela que mientras estemos aquí progresemos y prosperemos. No como los patrones del mundo, pero sí el Señor nos bendice. Porque cada día nos da vestimenta, nos da alimento, nos da fuerza para trabajar. Y aunque quizás no podamos tener todo lo que quisiéramos, pero si analizamos nuestra vida, podemos ver y saber que Dios ha sido bueno con nosotros. La segunda razón es la siguiente. Vamos a leer el mismo Salmo 139, pero los primeros versículos. Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son ¿qué? Conocidos. Pero cojan este ahora. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y ya tú, Jehová, la sabes toda. ¿Ustedes han escuchado de la neurociencia ahora? El ser humano está muy enfocado en conocer el cerebro humano, pero no desde el punto de vista fisiológico, sino, o sea, no de lo tangible, sino de lo intangible. Ahora la idea es tratar de ver, de adivinar su pensamiento. Antes que usted piense algo, como decírtelo para que tú no cometas errores. Eso está dentro del mundo de la industria de la superación personal. O sea, la idea ahora es ver, oye, ¿cómo logramos que la gente eche para adelante? Pero vamos a ver cómo, o sea, antes de que piensen, para entonces decirle, mira, si tú piensas eso, te va a pasar esto. Y por eso están enfocados en que la alimentación, lógico, sí, con lo que tú comes puede afectar tu pensamiento, porque al final lo que comes
se vuelve, se va por la sangre y toda esa cosa está bien. Pero la idea es ver cómo decirle a José, mira José, si mañana amaneces triste, es posible que te lleve una luz en rojo y te pongan una infracción. Esa es la idea de la neurociencia. O sea, tratar de ver, usted a veces no quiere como meterse a la gente en la cabeza para ver qué es lo que piensa. Porque usted le está dando un consejo y como que no, como que usted no logra. Como que tú no logras, como ven acá, y ya yo lo que quiero es meterme en tu cabeza para ver de dónde que tú estás sacando esa idea. O de dónde que tú pienses. Y hoy la ciencia está tratando, para ver si sigue ayudando al ser humano, tratando de ver cómo logra anticipadamente saber lo que usted va a pensar, para entonces decirle, mire, no haga eso. Que si ese pensamiento te llega, tú vas a terminar haciendo esto, porque esa es la idea. Sin embargo, David aquí no ha tenido que usar neurociencia, no ha tenido que leer muchos libros ni investigar muchas cosas. Él sabe que lo que él va a pensar mañana, ya Dios lo sabe. Y entonces él está pidiendo al Señor, óyeme, yo sé que tú sabes lo que voy a pensar mañana. Así que por favor, en tu misericordia, que eso lo vamos a ver cómo termina el Salmo, él dice, examina mis caminos y mira a ver qué es lo que yo voy a pensar mañana. Y si eso que yo voy a pensar mañana está mal, cambia mi pensamiento, cambia mi corazón para ir por el camino del propósito que Dios me tiene. Porque eso es clave, hermanos. El problema es que nosotros planeamos y pensamos de acuerdo a nuestros propósitos. Y damos caco en la noche ahí. ¿Cómo que voy a hacer esto mañana? ¿Y cómo que yo me voy a planear? ¿Cómo que yo voy a resolver? Pero todo es basado en nosotros, Y a veces nosotros mismos digo, ¿y dónde me sale esa idea? ¿Y por qué yo no cambio? ¿Y qué es lo que pasa con estos hábitos? ¿Y qué es lo que pasa con aquello? Pero David estaba seguro de que Dios lo estaba conduciendo. Porque antes de que él pensara una cosa, ya Dios lo sabía. Y Dios eso lo iba a cambiar en una bendición para él. Así que por la segunda razón por la que David está diciendo, Dios va a cumplir su propósito en mí, es porque hasta lo que yo no he pensado, ya Él lo sabe. Ya Él lo sabe. O sea, Él sabe el fin desde el principio. Hermano, ¿ustedes no creen que nuestra vida fuera más fácil si nosotros nos dejáramos llevar de Dios? Y de decirle a Él que no cometiéramos mucho menos errores, sufriéramos menos. Ahora no hay por qué seguir sufriendo, solo hay que entregarnos a Cristo Jesús y Él que empieza a llevar nuestra vida. O sea, ¿por qué mañana hay que seguir sufriendo? Y el martes y el miércoles, y usted sabe que tiene que decidirse por Cristo. ¿Por qué seguir sufriendo? Y aquí David entonces dice, Señor, mira, yo confío en que tu propósito se va a cumplir. Porque aún lo que yo no he pensado hacer, ya tú lo sabes. Ya tú lo sabes, ya tú lo entiendes. Y eso a mí me da tranquilidad. Porque es maravilloso eso, saber que Dios sabe más de lo que nosotros podemos hacer. Y si Dios nos mostrara el camino que nos lleva al éxito, aunque fuera pedregoso el camino, aunque fuera difícil, si nosotros supiéramos que al final vamos a ganar, nosotros elegimos ese camino. Hay una cita de la hermana Juan que quiero compartirla con ustedes, que dice así: Él siempre conoce mucho mejor que nosotros lo que es necesario para el bien de sus hijos. Y nos conduce como nosotros elegiríamos ser guiados si pudiéramos discernir nuestros propios corazones y ver nuestras necesidades y peligros
tal como Dios las ve. O sea, si ahora nosotros pudiéramos, ahora el Señor nos revelara cuál va a ser el fin, pero en el camino usted ve que se va a caer, se va a romper una pierna, y que esa pierna después se iba a arreglar, pero después usted iba a sufrir esto, y después iba a sufrir aquello. Pero al final, usted va a ver que va a tener éxito. Aquí, lo que nos está diciendo es que nosotros lo elegiríamos nosotros mismos. Aunque usted cogiera toda esa lucha, todas esas dificultades, si usted tuviera la posibilidad de ver cómo va a terminar, usted elegiría ese mismo camino. Y por eso David dice, oye Señor, como tú sabes lo que yo pienso, como todo está en tus libros y como tú me conoces, no importa lo que pase, continúa, porque yo sé que al final, si para ser rey tengo que pasar toda esta lucha, y tú me mostraras eso, yo mismo lo elegiría para llegar a ser rey. En otras palabras, si para salvarnos tenemos que coger toda esta lucha, pero al final sabemos que nos vamos a salvar, elegiríamos ese mismo camino. Tan sencillo como eso. Por eso, cuando nos suceden las cosas que nos suceden, solo debemos confiar y ponerle la mano del Señor. Y tratar de ver cuál es el propósito que Dios tiene para eso. Porque en Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, pero a los que son llamados conforme a ¿qué? A sus propósitos. Aún lo negativo en un punto de la vida se vuelve positivo. Y hay muchas veces no han pasado cosas malas. No han pasado muchas cosas malas, pero después nos damos cuenta que si no nos hubiese pasado eso malo, no iba a pasar algo peor. En el momento no lo entendemos. En el momento decimos, wow, me pasó esto, no se dio este negocio, no pude hacer esto. Pero en el tiempo, no importa cuándo, usted se da cuenta después. Dice, óyeme, si yo me hubiese metido en ese lío, o en ese problema, peor me hubiese pasado. El problema es que nosotros a veces estamos centrados en nosotros mismos y en quejarnos de que la vida o aquello o que Dios o aquello, no nos damos cuenta de que a pesar de todo Dios nos está guiando y que nos va a llevar a puerto seguro si confiamos en Él. Tercera razón, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí ¿qué? Me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijera, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún en la noche resplandecerá el resplandor, resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. A veces nosotros pensamos que Dios nos bendice dependiendo en el espacio geográfico que nosotros estamos. A veces, ¿verdad? Bueno, allá en Dominicana, la gente cuando está en el campo piensa que en la ciudad es que va a resolver su problema y sale para la ciudad. El que está en la ciudad piensa que lo va a resolver en Estados Unidos o en Europa. El que está aquí quiere resolverlo, piensa que lo va a resolver allá. Porque piensa que Dios está específicamente en lugares determinados. David fue un fugitivo. David tuvo que andar con los filisteos en la cueva de Adulán.
tuvo que andar errante donde quiera. Sin embargo, si Dios lo había elegido para ser rey, eso no dependía de que él estuviera en Judá ni de que estuviera en Jerusalén. Donde Dios quisiera, iba a establecer el reino de David. Dios, para bendecirnos a nosotros, no está limitado a un espacio geográfico. Él nos puede bendecir en Dominicana, aquí en Estados Unidos, en Japón, en China, no importa dónde. Porque la presencia de Dios, aquí lo dice, no solo están en los cielos, hasta en el Seol. O sea, los dos extremos, en los dos extremos. Allí está la presencia de Dios y allí Él nos bendice. Quizás tú estás pensando, bueno, ya me cansé de estar aquí, me voy para allí, a ver, para otra ciudad, de aquí, para otro lugar, o me voy para Dominicana, ya me cansé. No, donde tú estés, Dios te puede bendecir. Porque eso no depende de nosotros, sino depende de lo que ya está escrito en sus libros. Y no importa en el punto del mundo que nos encontremos, Dios nos va a bendecir. Si el plan es aquí, aquí será. Si el plan es en otro lugar, Él buscará los medios para que tú vayas a ese otro lugar. Si es allá en Santo Domingo de nuevo, pues Él va a hacer la forma de que tú llegues de nuevo para allá. Si lo mío es en algún momento venir aquí o a otro lugar, también lo hará. Pero no debe ser una preocupación nuestra pensar que los planes de Dios se realizan o se materializan en lugares específicos. Lo que pasa es como nuestra mente es tan material, nosotros queremos, ¿verdad?, buscar donde podamos sacar la mayor ventaja. Pero a veces donde podamos sacar la mayor ventaja, eso se vuelve en nuestra contra, puede ser. Pero aún así Dios es tan misericordioso que Él busca. Él tiene la manera de eso que aparentemente iba a ser un mal, en convertirlo en un bien para nosotros. Porque su sabiduría es infinita. Así que David ahora está asegurándole a quien le dijo que no iba a poder llegar a ser rey, que no se empezara en eso, que él ni siquiera estaba cerca de la ciudad, que Saúl no lo iba a dejar entrar. Le dice, no, el Señor va a cumplir su propósito en mí. Número uno, me creó y todo está escrito en su libro. Número dos, Él sabe cómo yo pienso. Así que eso va a tener ventaja. Porque el Señor, cuando vea que me voy por aquí, me va a alar. Pero también, no importa dónde yo esté, aún en el desierto, Él puede levantar un reino para que yo sea el rey. Ese es Dios. Y ese es nuestro amante Salvador, que está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para que su propósito se cumpla en nosotros. No importando dónde estemos ni cómo estemos, el Señor va a cumplir su propósito en ti y en mí. Su amor es infinito. Y Cristo vino a esta tierra a darnos vida y vida en abundancia. Por eso cuando Jesús llega, los planes y los propósitos de Dios se cumplen más rápido, porque todo está escrito en sus libros. Él no necesita un espacio físico limitado para hacer con nosotros lo que Él quiere hacer. Él está en el universo entero. Y aún las tinieblas, cuando Él llega, ¿qué hacen? Así que en el medio de tu dolor, de tu problema y de tus dificultades, cuando Jesús llega, esa oscuridad resplandece. Aún en tu tristeza, en tu amargura, en tu depresión, cuando Jesús llega, en esa oscuridad, resplandece. Y esa era la confianza que tenía David. Y así mismo cuando Jesús estuvo en esta tierra, donde quiera que llegó, transformaba los ambientes. Donde había muerte y dolor, allí daba vida. Donde había tristeza, allí daba gozo. Y donde había preocupación, el Señor transformaba esos pensamientos y da propósito de vida.
Yo quisiera saber si en esta noche hay alguien que quiera, así como David, decir: Señor, esa oración, que tu propósito se cumpla en mí. Por eso él, terminando el Salmo 139, dice: ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. En otras palabras, Señor, si yo me he salido de tus propósitos o del camino que hace cumplir tu propósito, por favor, de nuevo, llévame ese camino para entonces que ese propósito se cumpla en mí. Hay alguien esta noche que dice, pone de pie y dice: Señor, yo quiero que tus propósitos se cumplan en mí. Que a pesar de las dificultades y los problemas que he tenido toda la vida, todo lo que sea, que el Señor cumpla su propósito en mí. Y que usted haga esa oración: Señor, mira, como tú sabes cómo yo pienso, nadie sabe cómo yo pienso más que tú. Tú eres el único que tiene la capacidad de ver lo que yo puedo pensar mañana o cosas. Si esos pensamientos que yo voy a tener van en mi contra, por favor, Señor, quítalo y sácalo de ahí. Y dame nuevos pensamientos y nuevos propósitos para mi vida. Quisiera orar contigo en esta noche. Querido Padre, en esta noche, como David, queremos que tus propósitos se cumplan en nosotros. Como seres humanos nos alejamos de ti, cometemos errores, pero en esta noche lo que queremos es que tú veas la sinceridad de nuestro corazón y nuestro deseo de cambiar. Que podamos aceptarte como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos que si te aceptamos, tú irás trabajando poco a poco y en nuestras vidas podremos ver esas cosas que tú tienes para nosotros hacerse una realidad. Pero lo más importante es, Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y sabemos que aunque pasemos dificultad, si nosotros pudiéramos ver nuestro nombre inscrito allí, elegiríamos este camino, porque al final lo que queremos es salvarnos. Al regresar a nuestros hogares, que tu compañía del Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones. Y que mañana tengamos el deseo nuevamente de encontrarnos contigo. Llévanos con bien a nuestros hogares y que podamos tener un sueño reparador. Que aunque tengamos tormenta en nuestra mente, dificultad, tristeza, no importa lo que sea, podamos confiar que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.